a este su canal, La Gracia Revelada. Hoy, como siempre, estaremos llevando un importantísimo tema de la palabra de nuestro gran Dios. Hoy queremos nosotros dirigirnos a todos ustedes para hablar acerca de la condición del hombre sin Dios. Es decir, ¿cuál es el retrato que nos da la Biblia, la sagrada palabra de Dios, del ser humano después de la caída de Adán? Según lo que ya hemos estudiado en temas anteriores, hemos estado viendo que la salvación es un regalo de Dios, porque el hombre no tiene ninguna manera de obtenerlo, de ganarlo. Y hoy nosotros vamos a ver en la carta que el apóstol San Pablo le escribió a los romanos en el capítulo 3, a partir del versículo 10, aquí nos da detalles importantes acerca de cómo está el hombre delante de Dios después de haber caído en pecado. Ya hemos dicho en temas anteriores que el pecado de Adán ha sido transmitido a todas las generaciones y de toda la humanidad. Es decir, todos por ser descendientes de Adán somos pecadores y por ende tenemos las consecuencias del pecado, que son la muerte, que son la injusticia, la condenación. Y vamos a ver en estos versículos que el hombre, antes de ser regenerado, es decir, antes de encontrarse con Dios, está en una situación, en una condición de incapacidad espiritual, lo que muchos teólogos llaman depravación total o inhabilidad humana. Es decir, que el hombre humanamente está inhabilitado para acercarse a Dios por sí solo, sin la ayuda y sin la intervención divina. El hombre no puede regenerarse, no puede transformarse, no puede cambiarse. Dice la Escritura, a partir del versículo 9 de Romanos capítulo 3, que pues somos nosotros mejores que ellos. En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y gentiles que todos están bajo pecado. Los escritores bíblicos y el mundo de aquel entonces estaba dividido en dos bandos, los judíos y los gentiles. Los judíos eran los que tenían la revelación de Dios, los que tenían el conocimiento de Dios, y los gentiles eran personas que vivían lejos de la ciudadanía de Israel y que por lo tanto no tenían un acceso directo al conocimiento de Dios. Sin embargo, el apóstol Pablo, escribiéndole aquí a cristianos, muchos de origen judío, le está diciendo que los judíos y los gentiles son iguales ante Dios, que no son mejores los judíos que los gentiles. Es decir, que por haber tenido el conocimiento de Dios, por haber recibido a los profetas de Dios, la ley de Dios, los hombres de Dios que vinieron a hablarle, ellos no estaban en una mejor condición espiritualmente delante de Dios. ¿Por qué? Porque, como dice en el versículo 10, está escrito, no hay justo ni aun uno. Eso quiere decir que el hombre no es perfecto a los ojos de Dios, que no puede presentarse delante de Dios como inocente y como limpio, que es pecador, que ha fallado y que por lo tanto no hay nada que le recomiende delante de Dios. Y dice en el versículo 11, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. La condición es no solamente de injusticia, sino de incapacidad de buscar a Dios. Dice aquí, no hay quien busque a Dios, pero también dice, no hay quien entienda. Los asuntos espirituales, el hombre natural no lo puede entender. Necesita algo sobrenatural que ocurra en su interior. Y eso es lo que la Biblia llama regeneración o nuevo nacimiento. Sin la intervención sobrenatural de Dios, el hombre está en total oscuridad espiritual y no puede buscar a Dios. Aquí el texto dice, no hay quien busque a Dios. Bueno, hay muchas personas que dicen, sí, yo conozco gente que están buscando de Dios, mi prima está buscando de Dios, mi papá está buscando de Dios. Bueno, si está buscando de Dios es porque ya Dios obró en su corazón. Porque mucha gente no están buscando a Dios, están buscando darle sentido a su vida que no tiene sentido. Están buscando llenar el vacío existencial. Y como se sienten vacíos, están buscando de alguna manera llenarlo, pero no están buscando a Dios como Él manda a ser buscado. Cuando la Biblia habla de que no hay quien busque a Dios, quiere decir
que no hay quien busque a Dios en la manera que Él ordena que lo busquen, porque el hombre no puede entender los asuntos espirituales. Y yo quiero detenerme un poco en esto, de la incapacidad que el ser humano tiene para entender los asuntos espirituales. Porque aquí dice, no hay quien entienda. Y uno dice, bueno, pero pues, la gente tiene, hay muchos científicos, hay mucha gente inteligente. Sí, pero en los asuntos espirituales, para conocer la verdad por la cual el ser humano se libra de la condenación, se libra de la ira de Dios, el hombre no lo puede entender solo. Necesita la intervención sobrenatural de Dios. El apóstol Pablo también le escribió a los Corintios en el capítulo 2 de su primera carta, en el versículo 14, palabras similares, donde él le dijo lo siguiente. Él le dijo, porque el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no la puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Aquí dice que no la puede entender, que el hombre natural, el hombre que no ha sido ministrado por Dios, el hombre que no ha sido alumbrado por Dios, el hombre que no ha sido regenerado por Dios, que depende de sus sentidos naturales, dice aquí que no puede discernir las cosas espirituales. Es decir, le predicamos el evangelio y no lo puede entender. Entonces uno dirá, bueno, entonces ¿por qué se le predica? ¿Por qué le predicamos a todo el mundo? Porque creemos en la intervención de Dios, en que Dios puede y da la capacidad para que la persona pueda entender el evangelio y dar una respuesta afirmativa a fin de tener la vida eterna. Pero la Biblia es clara en cuanto a que el hombre por sí mismo, sin la intervención de Dios, no puede ni siquiera entender los asuntos espirituales porque está oscuro y además la Biblia dice que está muerto espiritualmente, está separado de Dios. El apóstol Pablo, escribiendo a los Efesios en el capítulo 2, le dijo, versículo 1 y 2, Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Y dicen el 3, entre los cuales también nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Es una condición desesperada. Dice, estabais muertos y Él os dio vida. O sea, para que el hombre pueda responderle a Dios, pueda creer en el Evangelio, pueda convertirse a Jesucristo, necesita que Dios le dé vida. Y eso es lo que Pablo está diciendo que sucedió en los Efesios. Y naturalmente sucede en todas las personas que creen en Jesucristo y que están siguiendo su camino, es porque hubo una intervención anterior de parte de Dios. También en el capítulo 4 de los Efesios, en el versículo 17, él le dijo a los cristianos, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajeno de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay y por la dureza de su corazón. Aquí dice que tienen el entendimiento entenebrecido, es decir, tenebroso, muy oscuro. O sea, totalmente incapaz de responderle a Dios si Él no obra de manera sobrenatural en el interior de la persona. Volvamos ahora a los Corintios, pero en la segunda carta, donde el apóstol Pablo le explicó a los Corintios la obra que Dios hizo en sus corazones para que pudieran creer. En el versículo 3 de 2 Corintios, capítulo 4, dice, pero si nuestro evangelio está encubierto entre los que se pierden, está encubierto. Dice que entre los que se están perdiendo, los que están perdidos, el evangelio está encubierto, porque no lo pueden ver, por causa de su incapacidad espiritual. Ahora, en el versículo 4, entre los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Aquí está diciendo que el Dios de este siglo, ahí se refiere a Satanás, el príncipe de las tinieblas, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no vean la gloria de Cristo, que el cual es la imagen de Dios. Es decir, para que no vean lo maravilloso que es el Señor, para que no vean lo especial que es el Señor, y para que no vean lo indispensable que es el Señor, y entonces así no puedan acercarse a Jesucristo. Pero dice en el versículo 6,
Pero Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Entonces esas tinieblas que el enemigo puso en el corazón, naturalmente con el pecado de Adán, Dios la hace desaparecer cuando pone su luz dentro de nosotros. En el versículo 6 aquí está haciendo alusión a Génesis capítulo 1, cuando dice que Dios mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz. Es cuando Dios dijo sea la luz. Dice, así mismo es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Es decir, que así como había tiniebla en la tierra y Dios mandó que sea la luz, así también en el corazón del ser humano, en el entendimiento del ser humano, en el alma del ser humano, está totalmente oscuro. Y Dios entonces dice, sea la luz en aquellos que han de ser salvos. Y es lo que él está tratando de explicar a los corintios, le está diciendo, para que ustedes pudieran seguir a Jesucristo, pudieran ver lo maravilloso, pudieran convertirse a Él, pudieran hoy caminar con Él y tener la seguridad y la esperanza de la vida eterna. Dios resplandeció dentro de ustedes. Dios hizo que la luz brillara dentro de ustedes. Por eso toda la gloria y toda la honra siempre será para el Señor Jesucristo, para Dios, que hace que el hombre pueda ver, porque el hombre está ciego espiritualmente. En una ocasión, Pablo, hablando en Atenas, en el capítulo 17, que no lo vamos a buscar ahora, del libro de los Hechos, él le dijo que Dios no está lejos de ninguno de vosotros, aunque palpando, aunque ciertamente no está lejos de vosotros, pero aunque sea palpando, lo pueden hallar. Es decir, una gente que anda palpando es una gente que está ciego. Está diciendo ahí que el ser humano sin Dios está ciego. Por eso Jesucristo, en su tiempo, hablando en Juan, en el Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículo 44, él dijo, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Jesús dice que ninguno puede venir a él a menos que el Padre lo atraiga. No es que no puede venir porque Dios se lo impide, sino a causa de la incapacidad que el hombre tiene de entender los asuntos espirituales. Entonces, dice aquí que el Padre lo atrae, y dice, yo lo resucitaré en el último día. La Escritura es bien clara que el hombre ama su pecado. Dice en otro texto que la luz vino al mundo y los hombres amaron más la tiniebla que la luz porque sus obras eran malas. Es decir, el hombre ama su condición de pecado. El hombre no quiere un Dios que le cambie su vida. Ahora, cuando Dios de manera sobrenatural interviene, entonces sí, el hombre empieza a buscar a Dios, empieza a caminar con Dios y haya placer y satisfacción en la cercanía con Dios y en caminar en los caminos de Dios. Pero Jesús es enfático aquí cuando dice que ninguno puede venir a Él a menos que el Padre lo traiga. Y esa palabra que lo dice que no le traje, que el Padre le trajere, en el original lo que quiere decir es que lo arrastra, no que lo obliga, pero con una convicción interior que el ser humano no puede decir que no. Más adelante estaremos dando un tema sobre eso, estaremos explicando sobre cómo es el llamado de Dios en el interior de la persona, que la persona no puede decir que no, porque es una convicción tan fuerte, que cuando ve a Cristo tan maravilloso, todo lo terrenal pierde valor, porque él ve a Cristo como su felicidad, como su fuente de alegría y como toda su esperanza. Así es que la palabra de Dios es bien clara, que necesitamos la intervención sobrenatural de Dios para poder venir a los pies del Señor. Ahora, eso no tiene nada que ver con los sentimientos. Porque hay muchas personas que cuando uno le predica, ellos dicen, no, pero cuando yo lo sienta. No es un asunto emocional. Es que cuando usted tiene en su corazón la convicción de que usted es pecador y la convicción de que Cristo es suficiente para tratar con su problema de pecado, y cuando usted entiende que Cristo es suficiente para liberarlo de la condenación y darle la vida eterna, eso es una obra, eso es porque Dios está tratando con su entendimiento. Cuando usted entiende eso, usted tiene que responder y decir que sí al llamado del Evangelio, a creer en Jesucristo. Así que mi llamado a todo el que pueda estar escuchando y viendo este programa es que haga de Cristo su Salvador, que le confíe su vida, que le confíe su pecado, que deposite toda su confianza en la vida perfecta que él vivió
en la muerte sustitutoria, es decir, que murió en nuestro lugar, y en su resurrección, y en que Él está sentado a la diestra del Padre en el cielo, usted confía en Él, en que esa sangre que Él derramó es en pago por su pecado, y si usted desde lo profundo de su corazón usted lo cree y lo confiesa con su boca, y usted se convierte en Jesucristo y sigue su camino, tendrá vida eterna. Y luego podrá entender que Dios obró sobrenaturalmente en su interior. Pero no se trata de ahora esperar yo sentir, sino que en el momento en que entiendo que soy pecador y que Cristo me ofrece el perdón y me entrego a Él, a partir de ese momento tengo vida eterna. Que el Señor pues nos bendiga a todos, les bendiga a todos. Gracias por sintonizar nuestro programa y lo esperamos en una próxima ocasión.